día vamos a ver un concepto súper importante, que es el concepto de residuo. Entonces este capítulo generalmente se le llama residuos y polos. Hoy día no vamos a ver los polos. De hecho, probablemente la clase de hoy sea más corta, pero no estoy seguro de eso. Residuos y polos. Entonces lo que hoy día vamos a ver es el famoso teorema de los residuos, ¿sí? Que es una de las cosas también importantes de este curso. Entonces, para ver el teorema de los residuos necesitamos introducir alguna terminología. Entonces, en primer lugar vamos a recordar que si tenemos una función analítica, ¿cierto?, que está integrada en un contorno, digamos que esta función es analítica en el interior y también sobre el contorno, digamos que este es el dominio D, y en ese dominio la función analítica, entonces por el teorema de Cauchy-Boursin, tenemos que si esta función f es analítica, entonces su integral en el contorno es igual a 0, ¿cierto? Ese es un teorema fundamental. Sin embargo, si existieran algunos polos, si existieran puntos, digamos, si existen puntos donde f, punto en el interior, ¿okay?, donde f no está definida, entonces vamos a unos puntos suspensivos. Porque, por ejemplo, si yo tengo acá un punto donde la función no es analítica, vamos a llamar a este punto el punto z0. Entonces, el valor de esta integral ya no lo conocemos. No sabemos cómo calcular una integral que tiene un polo, o sea, que tiene una singularidad. Entonces lo que vamos a ver hoy día es que si la singularidad es de ciertas características, en particular si la singularidad es aislada, y escribimos la serie de esta función, entonces solo va a sobrevivir un término, ¿cierto? Entonces ese término que sobrevive es el término que se le llama residuo. Entonces ya, de acuerdo a lo que vimos en la clase ayer, acá una serie, imagínense una serie que tenemos, como acá hay puntos singulares, esto va a ser en general una serie de Laurent, ¿cierto? Entonces va a tener potencias negativas y positivas. Ahora imagínense, vean en su mente que tenemos la serie de todas las potencias, ¿cierto? E integro, de acuerdo a los teoremas que vimos ayer o anteayer, integro término a término, porque tengo el derecho a hacerlo, ¿cierto? Todo eso van a ser polinomios, potencias, ¿cierto? Se van a anular todas, salvo la que tiene potencia 1 abajo, ¿cierto? La que es de potencia negativa igual a 1. Eso les da una idea de que en el fondo acá el resultado de esta integral, para cuando tengo acá una singularidad, va a depender de un solo término de toda la serie. Y eso es lo que se llama el residuo. Entonces vamos a definir primero vamos a definir entonces lo que es un residuo. Residuos. Vamos a poner un plural porque después vamos a poner varios puntos acá donde la función tiene este problema. Entonces decíamos que si Z0 es un punto, esto es recordando, ¿cierto? Si ustedes ven más atrás en las clases, esta definición la tenemos.
Entonces Z0 es un punto singular aislado. Ese es todo un concepto, ¿cierto? Punto singular aislado. Ya sabíamos que un punto singular es un punto que yo puedo rodearlo, o sea que siempre encuentro una vecindad donde en esa vecindad hay un punto al menos donde la función es analítica. Bueno, un punto singular aislado, si existe un entorno o vecindad, ¿cierto? Punteado. ¿Qué quería decir un entorno punteado? Quería decir que tengo una vecindad en torno al punto de cierto radio epsilon, pero no considero el punto mismo. ¿Okay? Por eso se llama punteado, porque le saco el punto, le saco el Z0. Entonces, si existe Z es un punto singular aislado, si existe un entorno punteado donde F es analítica. Dicho en español o en castellano, simplemente un punto singular aislado es un punto tal, ¿cierto?, que está aislado, literalmente, porque alrededor de él, en todo punto alrededor de él, la función es analítica. O sea, la función no es analítica solamente en Z0. Bueno, me faltaba decir un punto singular aislado donde F es analítica. Y evidentemente, al decir que un punto singular, estamos diciendo que la función no es analítica en Z0, ¿cierto? O sea, si no es analítica en el punto, pero es analítica en todo punto de un entorno punteado, entonces es un punto singular aislado. Entonces esos van a ser nuestros puntos problemáticos para el teorema de los residuos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de puntos singulares aislados. Entonces, ejemplo 1, la función 1 sobre z tiene punto singular aislado en z igual a 0, ¿cierto? Esto es fácil de ver porque alrededor es el único punto en el que la función no está definida. 2. La función z más 1 partido por z al cubo partido por z al cuadrado más 1. Entonces esta función demasiado colorido en la pizarra. Tiene puntos singulares aislados en z igual a 0, ¿cierto? Y además en z igual más menos i, ¿cierto? Que es donde se anula esta parte del denominador. ¿Está claro, cierto? ¿Cualquier consulta? ¿Hay algo que no esté claro? 3. Ya, sí, esto es sencillo, ¿cierto? Es evidente que son puntos singulares aislados porque podemos identificar así claramente que la función no está definida en tal punto, ¿cierto? Un contraejemplo, logaritmo de z tiene un punto singular en z, ¿cierto? En z igual a 0. Es decir, punto singular
en z igual a 0, pero no es un punto singular aislado, pero no es aislado. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos visto nosotros que si tenemos el plano complejo, el logaritmo de z tiene un corte, ¿cierto? Que nace a partir de ese punto singular. Generalmente el corte, de manera estándar, se define en el eje x, en el eje real negativo, ¿cierto? Entonces, bueno, acá vemos que si yo hago un entorno punteado, por muy pequeño que sea el entorno punteado del origen, igual voy a encontrar puntos donde la función no es analítica, ¿cierto? Por lo tanto, es una singularidad, pero no es una singularidad aislada. Supongamos que tenemos un punto singular aislado, z0, y que tenemos un contorno acá, orientado positivamente, C, y tenemos un dominio D que contiene a el contorno C, ¿cierto? Entonces, estas son nuestras hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis es que tenemos acá el punto Z0, el punto Z0 lo vamos a poner acá como el punto central de esta unidad, porque en el fondo lo que queremos es hacer una expansión en torno a ese punto Z0. A esa distancia la voy a llamar R. ¿Okay? Entonces, como Z0 tenemos un punto singular aislado, la serie que va a representar esta función va a ser una serie de Lorentz, ¿cierto? Entonces decimos que F es analítica en 0 menor que Z menos Z0, ¿cierto? Menor que R. En esa región la función es analítica. Entonces, como estas son las hipótesis del teorema de Lorentz, f de z va a venir dada por una serie que va a tener un término de potencias positivas, a sub n, z menos z0 a la n, más una serie de potencias negativas, n igual 1 a infinito de b sub n z menos z0 a la n. Entonces integremos la función en el contorno C. La integral en el contorno C de f de z yo la puedo escribir como la integral de estas dos series, ¿cierto? Entonces nos vamos a saltar el paso en el que ponemos la integral afuera y vamos a pasar directamente la integral adentro de la serie. Entonces me queda la primera, la integral de n igual a 0 a infinito de a sub n, perdón, la suma, la integral z menos z0 a la n z más la integral, o sea, la suma de sub n, la integral sobre c de z menos z0 a la n. Entonces, esta integral de acá es 0 para todo n. Para todo n positivo, desde n igual a 0 infinito, esa integral da 0, ¿cierto? Porque es una función analítica que no tiene ningún conflicto en esa región, en el interior de ese contorno, y por lo tanto eso es 0.
Entonces esto es 0. Y esta integral de acá es distinta a 0 solo cuando n es igual a 1, ¿cierto? Eso lo recordamos ayer para la demostración de que la serie de Laurent, de que una serie que converge a una función es la serie de Laurent, ¿cierto? Antes ya lo vimos. Bueno, entonces, de todos estos términos, el único que sobrevive acá es el B1. B1. Y esta integral de acá nos da el valor 2pi por i. Entonces, vemos que al integrar una función que tiene una singularidad aislada, el resultado es 2pi veces el término, el coeficiente que acompaña al primer término de la serie. Acá me equivoqué. Este va desde n igual 1. Entonces, el primer término de la serie de Laurent, ¿cierto? A ese coeficiente, por ser así, tan especial, como dice la canción, se le llama el residuo. Entonces, se define el residuo de la función, el residuo de f en z0 como el coeficiente del primer término, el largo de escribir del primer término de la serie de potencias negativas. Y se dice que el residuo en z igual a z0, este es el punto, ¿cierto?, de f de z es igual a B1. Eso lo pueden ver para un lado o para otro. Pueden considerar que el B1 se define como el residuo, o que si estoy buscando el residuo tengo que ir a buscar el B1, ¿cierto? Ahora fíjense ustedes lo importante de esto a la hora de calcular, ¿cierto? Porque yo tengo una integral que puede ser complicada y si veo que tiene una singularidad aislada en el interior del contorno, me voy directamente a buscar ese coeficiente y ya tengo el resultado de la integral. Entonces vamos a ver algunos ejemplos antes de enunciar. Cuando yo tengo varios de estos puntos singulares, puedo encontrar una expresión para el resultado de la integral también. Eso es lo que se llama el teorema de los residuos. Y lo vamos a ver, es súper sencillo de demostrar a partir de este resultado de acá, ¿cierto? Pero antes de eso podríamos ver algunos ejemplos de singularidad aislada. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a mostrar más o menos cuál es el modus operandi. Ejemplo. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Ya, Vicente, ¿se entiende? Ya. Este es un resultado bastante limpio. O sea, la integral que vimos abajo es un resultado bastante limpio. Es probablemente de las cosas que más sirven a la hora realmente de hacer cálculos cuando aparecen integrales complejas en problemas de la física. Es bastante probable encontrarse con estas integrales y hacer uso del teorema de los residuos.
que vamos a ver ahora para el caso general. Ahora estamos viendo para el caso en que hay una sola singularidad, ¿cierto? Entonces, ejemplo 1, bueno, creo que le puse demasiado énfasis acá. Ejemplo 1, evaluar la integral. Lo que sí no es tan fácil, o mejor dicho, puede ser bastante complicado. Los ejercicios pueden volverse complicados porque tengo que saber encontrar la serie, ¿cierto? Es decir, que lo que vimos en las clases anteriores es útil para esto, es necesario. Entonces, me piden evaluar esa integral. ¿En qué contorno? El contorno C es el contorno z igual a 2. Valoramos entonces z igual a 2, un círculo de radio 2, orientado positivamente. Si yo no lo dijera, igual tendríamos que subentender de que es orientado positivamente, ¿cierto? Orientado positivamente. Entonces tenemos en z igual a 1 acá, tenemos un problema, ¿cierto? Y es el único lugar donde hay un problema. Nuestra integral está en el círculo de radio 2, ¿cierto? Y acá tenemos un problema. Entonces, como es acá, este es nuestro z0, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que expandir esta función f de z igual e a la menos z partido por z menos 1 al cuadrado. Tenemos que expandir esta función en torno a 1, porque eso nos va a dar una serie de potencias que va a tener solo términos z menos 1, ¿cierto? Positivos y negativos. Entonces esta es la dificultad de estos cálculos, es que yo tengo que saber expandir las funciones en torno a un cierto punto. En este caso, el punto singular es el punto z0 igual a 1. Entonces fíjense que esta parte de la función ya está en la forma correcta, en la parte que nos da la singularidad, así que es natural que ya esté visualmente expandida en torno a z. Es una potencia de z menos 1, potencia de valor menos 2, ¿cierto? Entonces lo que me falta ahora es expandir la exponencial en torno a z menos 1. La exponencial tiene la expresión en potencias en torno a 0, 1 sobre n factorial z a la n, desde n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? En torno hasta 1, para la exponencial una función entera, ¿cierto? Entonces, esta fórmula es válida en todo el plano. Entonces lo único que va a cambiar acá es que va a aparecer el z menos 1 acá, ¿cierto? Desde n igual 0 hasta infinito. Entonces lo que tengo que hacer es escribir esta parte e a la menos z, la tengo que escribir en esta forma. Si yo pongo, fíjense que si yo pongo e, ahora voy a agarrar e a la menos z, es igual que e a la menos z menos 1, y acá me va a dar un e elevado a 1, entonces tengo que poner e elevado a menos 1. ¿Cierto? Esto es una igualdad. Entonces el f de z es igual a e a la menos z partido por z menos 1 a la n al cuadrado, perdón, y a la menos z lo voy a escribir como e a la menos 1
por e a la z a la menos z menos 1. Y ahora sí hago uso de la expansión en serie de e a la menos z menos 1. Vamos a ponerlo acá abajo. Esto es e a la menos 1 por la suma de menos z menos 1, esto a la n, partido por n factorial, desde n igual 0 hasta infinito, partido por z menos 1 al cuadrado. Entonces ahora un tratamiento, el menos me va a quedar un menos 1 a la n, el e me va a quedar abajo, lo voy a escribir abajo mejor, 1 sobre e, por la suma de menos 1 a la n, saco el 1 para afuera, de z menos 1 a la n, pero acá tengo un z menos 1 al cuadrado, entonces me va a quedar n menos 2. Esto va desde n igual 0 hasta infinito, y esto partido por n factorial. Y ahí estamos listos, porque ahora tengo todos los términos de la serie escritos. Ahora sí puedo decir que tengo una serie en torno en torno a 1, ¿cierto? Una serie que solo tiene potencias de z menos 1. Entonces, ¿cuál es el residuo de esta serie? Si yo la escribo explícitamente, esto es 1 sobre e, vamos a escribirla explícitamente en los primeros términos. N igual 0, me queda 0 factorial es 1, menos 1 a la 0 es 1, z menos 1 a la menos 2. Entonces me queda 1 partido por z menos 1 al cuadrado. Término siguiente, menos 1, ¿cierto? N igual 1, z menos 1, 1 menos 2, menos 1. Entonces me queda acá 1. Más, ahora el término para n igual 2. Exactamente, el segundo término del residuo. Entonces voy a escribir el último término, o sea, el tercer término para... esto es 2, acá va a dar un 0, este es el término constante. Un 1. Un 1. Y después sigue creciendo la serie, ¿cierto? Hasta el infinito. Pero el residuo viene dado por el coeficiente que acompaña a este. Es decir, el residuo de f de z en z igual a 1 es igual a menos 1 partido por e. No hay que olvidar que esta constante es parte de la función, ¿cierto? Por lo tanto, la integral, como habíamos demostrado, es 2pi i veces el residuo. Por lo tanto, es 2pi i veces menos partido por e. Y ese es el resultado. Ven que no es algo tan trabajoso. No es algo tan trabajoso. Comparativamente a lo que significaría hacer una parametrización o incluso pasar a dividir en parte real y parte imaginaria. O sea que está diciendo que la integral el residuo por 2pi. Claro, eso es lo que dice el teorema. Vamos a ver, como les digo, eso se puede generalizar cuando tenemos varios puntos singulares, que es lo que se llama el teorema de los residuos. Hasta el momento hemos visto el teorema del residuo, para un residuo, pero vamos a ver el caso para muchos residuos. Calcular el valor de la integral de e a la 1 sobre z al cuadrado de z en el contorno C, con C el mismo contorno de antes. El mismo contorno.
Entonces, ¿qué punto singular tengo para esa función? Tengo solamente punto z igual a 0, ¿cierto? Ahí me da un... De hecho, eso es un polo de orden infinito. Después vamos a ver qué quiere decir el orden de un polo. Pero acá hay una singularidad fuerte. Entonces, vamos a expandir la exponencial de 1 sobre z al cuadrado. Esto es igual a la suma de n igual 0 a infinito de 1 partido por n factorial z a la 2n. ¿De acuerdo, cierto? ¿Estamos de acuerdo en que esa es la expansión de esa función? ¿Sí? Entonces, hagamos los primeros términos. N igual 0 me da el término igual 1. N igual 1 me da 1 partido por z al cuadrado. N igual 2 me da 1, perdón, sí, 1 está bien, por 2 factorial z a la cuarta. Hagamos uno más, n igual 3, 1 partido por 3 factorial z a la sexta. Y así sucesivamente. ¿Cuánto vale el residuo de esa serie? No tiene, exactamente. Entonces el residuo voy a escribirlo solamente para que nos acostumbremos a la notación, ¿cierto? El residuo de f de z o el residuo de la exponencial de 1 sobre z al cuadrado en z igual a 0 es igual a 0, ¿cierto? Así lo escribiríamos. Entonces, si a esta integral le llamamos y, esto implica que la integral es igual a 0. Eso tampoco es algo evidente, ¿cierto? Porque estoy integrando en torno a una singularidad realmente fuerte. Sin embargo, la integral es igual a 0. Tiene que ver con la potencia par, ¿cierto? Al haber solo potencias pares, el residuo es igual a 0. Entonces uno podría inmediatamente decir que cualquier serie de potencias pares en torno a un cierto punto, entonces el residuo de esa serie es 0. Eso puede ser un buen argumento para detectar que una función es, o sea, que una integral es 0, así, digamos, un poco al ojo. Ya, y ahora sí vamos a ver el teorema de los residuos. Entonces, el teorema de los residuos. Así se llama este teorema. Entonces, lo voy a leer. Se hace un contorno cerrado simple, positivamente orientado, dentro del cual y sobre el cual f es analítica, a excepción de un número finito de puntos singulares, a los que le llamamos z sub k, donde k va desde 1 hasta n, que están al interior de este contorno. Entonces, y ahí viene la enunciación del teorema. Entonces, tenemos un contorno C y tenemos un conjunto finito. Es importante que sea finito. Es importante que sea finito. Z0, Z1 y así. Vamos de ahí hasta llegar a ZK. Tenemos, perdón, hasta Zn. No, yo puedo tener en un punto súper chico, yo puedo tener una cantidad infinita de puntos también. ¿Cierto? El infinito tiene esa capacidad. La verdad, el problema que surge, yo creo que tiene que ver con
tiene que ver con el hecho, con la demostración del teorema se basa en poder deformar ese contorno C a varios subcontornos que van rodeando los puntos singulares. Si yo tengo infinitos puntos, esa construcción se me hace más difícil. No sé cuál sería el resultado. La verdad, ahí les mentiría si les digo qué pasa en el caso infinito. Lo que sí sé es que para la demostración que estamos manejando nosotros, necesitamos que los puntos sean finitos. Igual interesante, son cosas que probablemente desde el punto de vista de la teoría son un poco más avanzadas, ¿cierto? No, muy raro que nosotros necesitemos integrar en un contorno que tiene infinitos puntos singulares. A partir habría que encontrar bien puntos singulares aislados, además. Eso es un problema, si alguien quiere investigarlo y enseñarnos más o menos lo que aprendió, sería interesante, pero yo no sé la respuesta. Entonces, teorema de los residuos. Entonces, tenemos una función f de z que es analítica en C y su interior salvo en el z parte de 0 parte de 1 z1 z2 hasta llegar a zn puntos singulares aislados. Entonces la integral sobre c de f de z es 2pi veces la suma de los residuos de f en zk, donde k va desde 1 hasta n. Ese es el teorema de los residuos. Y acá hay que ponerla de acuerdo a nuestra definición, a nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra anotación. Esto en realidad la notación es esta. F de z en z igual z sub k. Esa es la anotación que habíamos establecido. Es decir, que 2pi es la suma de los residuos en cada uno de sus puntos singulares. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Ya el caso para un residuo, z0, ¿cierto? Un contorno en torno a él y una función, un contorno C y una función f que es analítica en el contorno y en el interior salvo en z0. Eso ya lo demostramos, ¿cierto? Es 2pi veces el residuo. Entonces el caso general, ¿cómo se hace? Tenemos el contorno C y supongamos acá que tenemos el Z1, el Z2 y el Z3. Entonces lo que vamos a hacer es construir un contorno que le vamos a llamar C'. Este contorno C. Empezamos a construir un contorno que va a seguir al contorno C. Este es el contorno C', en verde. Y que va a entrar a los puntos singulares y los va a encerrar. Ahora, ¿cómo los va a encerrar? Los va a encerrar con un círculo tan pequeño, tal que no toque a otros puntos singulares. Esa es la regla.
Ahí está. Ese es el contorno C'. Entonces nosotros vamos a definir el contorno, por ejemplo, para cada z sub k, nosotros vamos a definir un contorno positivamente orientado, que le vamos a llamar C sub k, y tal que ese contorno no va a tocar otros puntos singulares, ¿cierto? Esa es la única condición que le pedimos a ese contorno. Como son puntos singulares aislados, siempre podemos hacer eso. Entonces fíjense acá que si yo defino los C sub k de manera así orientados positivamente, entonces los que aparecen al hacer este contorno, C sub C', son opuestos, ¿cierto? Aparecen para el otro lado. Es decir, aparecen con la orientación opuesta del contorno original C. Es decir, que C' es igual a C menos C1 menos C2 y así hasta llegar a C sub m. Con esta definición, si yo defino que los C sub k son orientados positivamente, entonces en este dibujo el C' tiene esta característica. La integral de f de z en C es igual a la integral veamos algo. ¿Cuánto da la integral en C' de f de z? Fíjense, ¿cuál es en C la función es analítica? En el interior de C también es analítica. Y el contorno C' es un contorno cerrado en una región analítica, ¿no? Porque estoy evitando. El contorno C es un contorno que hace algo de manera que, fíjense que los puntos quedan afuera del contorno. ¿Se ve o no? A ver, si yo tengo un punto acá singular y hago esto, este es el C', ¿cierto? ¿El punto quedó fuera o dentro? Quedó fuera, ¿cierto? Si yo pinto el interior de este contorno, este jueguito lo hemos usado harto. Es topológico. Fíjense que el punto quedó fuera. Por lo tanto, este contorno C' es un contorno en una región donde la función es analítica y está construido de manera de dejar afuera todos los puntos singulares. Por lo tanto, esto es igual a 0, por el teorema de Cauchy-Ursa. Ese es el truco. El truco de este contorno C' es dejar afuera los puntos singulares. Salvo que después yo puedo transformar este contorno en donde dejo fuera los puntos singulares, lo puedo transformar en un contorno que es el contorno original, que los encierra a todos, menos. Igual tiene harto sentido, fíjense que el contorno C' es encerrar todo. O sea, el contorno C' no engloba ningún punto singular. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo encierra todo y después lo saca todo. Lo saca todo del contorno. Entonces aparece el contorno que lo encierra todo, menos todos los contornos en torno a cada uno de ellos, pero con signo opuesto. Entonces, en el contorno C', la función integrada es 0, pero, como decíamos, el contorno C' yo lo puedo dividir en el contorno C menos la suma, ¿cierto? Desde n igual 1, desde k igual 1 hasta n
de C sub K de F de Z, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la integral, por el teorema que vimos antes, que es el, digamos, el teorema del residuo singular, ¿cierto? Por teorema del residuo, tenemos que la integral en C sub K de F de Z es 2pi i veces el residuo. Siempre me falta espacio, no pongo escribir muy cerca de él. Entonces, por el teorema del residuo tenemos que la integral C sub K de F de Z, es decir, la integral, esta integral de acá, ¿cierto? En torno a un solo punto singular. Entonces esto es igual a 2pi veces el residuo de en z igual zk de f de z. Ese es el valor del resultado para cada una de las integrales. Entonces, como esto es igual a 0, yo paso esta suma para el otro lado y me queda que la integral en C, que es lo que quiero saber finalmente, de Z, es igual a la suma de K igual 1 hasta N de la integral. Pero la integral dijimos que era 2pi i veces, ¿cierto? Como ese factor común lo vamos a dejar afuera. 2pi i veces la suma desde K igual 1 hasta N del residuo de f de z en z igual z sub k. Bueno, es más fácil decirlo y escribirlo. La integral en C es 2pi veces la suma de los residuos en cada uno de los puntos singulares. Y eso termina la demostración del teorema, ¿cierto? Que es lo que está. Bueno, el viejo truco de estos contornos. En la tarea 2 van a tener que hacer dibujitos de ese tipo, así que se les va a quedar más grabado. Eso, ese es el teorema de los residuos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos ahora de contornos que contienen a más de un punto singular, ¿cierto? Para que tengamos que hacer uso de esta fórmula. Este es un ejemplo, podríamos ver más. Ahí calcular el valor de la integral 5z menos 2. La pizarra está, parece que este también es malo. 5z menos 2 partido por z menos 1 de z. Ya, el resultado acá, lo voy a escribir al tiro, es 10pi por i. Y hay varias formas de hacerlo, de este ejercicio. Hagámoslo primero de la manera difícil, de la manera, digamos, como oficial, ¿cierto? Ah, y falta decir cuál es el contorno. El contorno es el mismo de delante. Es el contorno z igual a 2 orientado positivamente.
Ya. Entonces, tenemos los puntos singulares 0 y 1, ¿cierto? Y el contorno es z igual a 2, por lo tanto contiene esos dos puntos singulares. Entonces lo que vamos a hacer, como les digo, de la manera un poco más larga, después vamos a ver otra manera de hacerlo. Vamos a hacer la serie de esta función en torno a 0. Vamos a calcular el residuo de esa serie. Después vamos a hacer la serie de la misma función en torno a 1 y vamos a ver el residuo. Y el resultado final va a ser 2pi veces la suma de esos dos residuos. Entonces, en torno a 0, tenemos la función 5z menos 2 sobre z por z menos 1. Entonces, esta parte ya está en forma de potencia de z, ¿cierto? Pero esta no. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir esta función 1 sobre z menos 1 en potencias de z, es decir, expandir en torno a 0. Hagamos eso es fácil de hacer, ¿cierto? 1 sobre z menos 1 no es otra cosa que menos 1 sobre 1 menos z, que en torno a 0, esta es la serie que nos ha servido mucho, ¿cierto? Es 1 más z al cuadrado, etc. Vamos a ver esta función f de z. F de z. Entonces, f de z es igual a 5z menos 2 partido por z por 1 sobre esto de acá, que me va a tirar un menos 1 global, lo vamos a poner acá afuera, por la serie 1 más z al cuadrado, etc. Entonces eso me va a dar dos series, ¿cierto? Porque acá hay un producto, o sea, una suma afuera. Entonces lo que voy a hacer primero es escribir la primera parte, que es menos 5, el z se va a ir con este z, por 1 más z, etc. Y la segunda parte, que es menos 2, disculpen, acá menos por menos más, ¿cierto? Más 2 partido por z. Entonces acá voy a dar 1 sobre z más 1. Voy a dividir toda esta serie por z más z, etc. Bueno, podría yo sumar esta a esta, ¿cierto? Pero inmediatamente vemos que el residuo solo aparece acá en esta segunda expresión. ¿Cuál es el residuo de esta función? En torno a 0. 2. Entonces tenemos residuo de f de z en z igual 0 igual a 2. Ese es nuestro primer resultado, ¿cierto? Eso ya hay que dejarlo guardadito, porque nos va a servir para el resultado final. Paso siguiente. Lo mismo, pero al revés. F de z igual 5z menos 2 partido por z por z menos 1. Y ahora queremos expandirlo en torno a 1. Esta parte ya está expandida en torno a 1, ¿cierto? No hay ningún problema. El z de arriba es fácil expandirlo en torno a 1, ¿cierto? Porque 5z
yo lo puedo escribir como 5 por z menos 1, 5 por z menos 1, y ahora me queda un menos 5, entonces tengo que sumarle 5. Fíjense lo que estoy haciendo. 5z menos 2, dijimos que 5z es 5 veces z menos 1 más 5 menos 2 que venía de antes sobre z por z menos 1. Entonces acá esto me da igual a 5z menos 1, 5 menos 2 es 3 partido por z menos 1. Entonces lo que tengo que hacer ahora es escribir este z como una serie en torno a z menos 1. ¿Cómo hago eso? Bueno, 1 sobre z no es otra cosa que 1 partido por z más 1 menos 1. Mejor pongamos menos 1 al lado. Esto es lo mismo que 1 más z menos 1, ¿cierto? Y esto yo lo puedo expandir como 1 más z menos 1 más z menos 1 al cuadrado, etc. Entonces ahora tengo el f de z igual a 5 por z menos 1 más 3 partido por z menos 1. Ese se queda tal cual porque ya está en su forma como serie en torno a 1. Y me falta el 1 sobre z, ¿cierto? Y este 1 sobre z no es otra cosa que la serie 1 más z menos 1 más z menos 1 al cuadrado, etc. Entonces va a pasar algo similar a lo que pasó en la otra, porque fíjense que acá nos van a dar dos series, ¿cierto? La primera de ellas va a tener un término constante acá, multiplicado por eso. Es decir, que eso no nos va a aportar nada al residuo. Igual escribámosla. Nos queda 5, este se va con S, por la serie 1 más z menos 1 más. Y la segunda es 3 partido por z menos 1, pero el z menos 1 lo vamos a meter para adentro. Entonces nos queda 1 sobre z menos 1, z menos 1 dividido por z menos 1 nos da 1, después acá nos va a dar z menos 1 lineal y así sucesivamente. ¿Cómo? El residuo es 3. Entonces el residuo de f de z, esta notación parece un poco engorrosa, pero yo le recomiendo respetarla porque tiene la información necesaria. Tiene la información de la función, que acá la podríamos poner completa, pero muy largo, y tiene la información de en dónde está evaluado el residuo, ¿cierto? Entonces este es el z igual a 1, es igual a 3. Entonces la integral es igual a 2pi y veces la suma de los residuos. 3 más 2, 5. Esto es lo que dice el teorema, por lo tanto el resultado es 10 pi por i, ¿cierto? Que es lo que habíamos anticipado ya. Esa es la manera larga. ¿Cuál sería la manera corta de hacerlo? Y con esto terminamos. Claro, la manera corta es, y esta es la manera como generalmente, si se puede hacer así, lo van a hacer así. Tengo esta función. ¿Qué otro tratamiento le puedo hacer a esta función?
para que sea más evidente el residuo o los residuos. Separando, ¿cierto? ¿Cómo se hacía eso? Ayer lo hicimos. Sí, oye, que poner como A partido de Z más B partido de... Exacto, entonces tenemos 5z, eso se llama fracciones parciales. Eso ahí, estaba ahí olvidando. Sí, es súper útil. Es una herramienta súper importante de tener presente. ¿Cierto? Yo no sé lo que es alfa y lo que es beta, lo que sí sé es que puedo sumar estas dos, que puedo tener esa... Entonces esto implica que alfa por z menos 1 más beta por z, ¿cierto? La parte de arriba me tiene que dar igual a 5z menos 2. Es decir, que alfa más beta es igual a 5 y alfa es igual a 2, ¿cierto? Porque menos alfa es igual a menos 2. Por lo tanto, beta es igual a 3. Beta es igual a 3. ¿Y los dos residuos partidos? Claro, dan al tiro los dos residuos, exactamente. Entonces esto me va a dar una suma, ¿cierto? Van a dar dos integrales. Una va a ser 2 partido por alfa, 2 partido por z, ¿cierto? Y la otra va a ser la integral de 3 partido por z menos 1. Entonces este método es como si porque yo tengo la integral está en el c, ¿cierto? Pero ahora voy a tener la suma de dos integrales. Una integral, las dos están en c, pero una de ellas tiene una singularidad solamente acá, que es esta de acá, y la otra va a tener una singularidad solamente acá. Entonces cada una de ellas va a tener un residuo y nos va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Esto va a ser 2pi por 2 y esto va a ser 2pi por 3. Entonces 4 más 6 nos va a dar 10pi. De esa manera es un poco más, o sea, bastante más corta, ¿cierto? Pero como ustedes saben, no hay ningún método que sirva para todos los casos. Así que hay que tener claro que cada método tiene su utilidad.